Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a presentar el tema de rectas y puntos notables de un triángulo, criterios de congruencia y semejanza de triángulos, en este video educativo. Continuamos con la presentación. Escuela. Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 13. Docente. Luis Manuel Moreno Morales. Alumnos. Manuel Chang Sarmiento, número 4. Yasmín Esmeralda González López, número 11. Nayeli Jazmín Jiménez Pérez, número 14. Marina del Carmen Hernández Matus, número 13. Brandon Alexander Pérez Velázquez, número 32. Y su servidora Jimena Y. Cruz, número 45. Entrando un poco más en materia, damos inicio a este primer tema del video explicativo, rectas y puntos notables de un triángulo. Tenemos que en todo triángulo se pueden trazar la altura, la mediatriz, la mediana y la bisectriz, que se le conocen como rectas notables del triángulo. Y a la unión de estas rectas notables se les conocerá como puntos notables del triángulo, como veremos a continuación, comenzando por la altura y el ortocentro. El ortocentro de un triángulo representa el punto de intersección entre las tres alturas del triángulo. Recordemos que las alturas del triángulo son las líneas perpendiculares a los lados que unen a un vértice con el lado opuesto. Es decir, las alturas formadas forman ángulos de 90 con su lado correspondiente. Podemos observar aquí que las tres alturas de este ejemplo en esta imagen son A y E, comenzando pues por este punto y terminando a la mitad de este lado. También contamos con el punto B, que termina en la mitad de este lado, del A y B. Y también tenemos este punto que surge del punto C y va a terminar en la mitad de este lado. Y a la unión de estas tres alturas se le conocerá como ortocentro y formarán en esta parte ángulos de 90 grados. Seguimos con la mediatriz y el circuncentro. El circuncentro de un triángulo representa al punto de intersección de las mediatrices de los tres lados del triángulo. Recordemos que las mediatrices son segmentos perpendiculares que salen desde el punto medio de un segmento. En este caso, las mediatrices pasan a través de los puntos medios de los tres lados del triángulo. Como podemos observar, en este lado que sería el B y el C, la primera mediatriz que se forma sería de mitad y esta la prolongaremos hasta pues, el punto medio en donde todas estas mediatrices pues, se conecten. Y a este punto medio se le conocerá como circuncentro. Aquí tenemos que del punto A y C, la mitad de este va a surgir esta mediatriz, y del punto B al A surgirá esta mediatriz, y aquí pues se colocará el circuncentro, o sea, la unión de estas tres mediatrices. Y también tenemos que pues el circuncentro va a definir pues el centro de la circunferencia que se forma pasando esta circunferencia por los tres lados del triángulo, A, B y C. Vamos con la bisectriz y el incentro. El incentro de un triángulo representa al punto de intersección de las bisectrices, de los tres ángulos internos del triángulo. Recordemos que las bisectrices son los segmentos de línea que dividen a los ángulos en dos partes iguales. Bueno, aquí tenemos estos lados A, B y C. Aquí para trazar las bisectrices mediremos este ángulo que se forma y de este ángulo lo partiremos a la mitad. Y aquí, en la mitad de este ángulo, pasará la bisectriz, justamente en su mitad, pues para que sea denominada bisectriz. Lo mismo pasa con el ángulo B y con el ángulo C. Trazaremos exactamente a la mitad de este ángulo. Por ejemplo, si aquí es de 80 este ángulo, se trazará exactamente en 40 y ahí se prolongará la línea. Y al centro de estos trazos de la bisectriz se le conocerá como incentro. Seguimos con la mediana y el centroide.
El centroide o baricentro de un triángulo representa al punto de intersección de tres medianas del triángulo. Recordemos que las medianas del triángulo son los segmentos de línea que unen a un vértice con el punto medio del lado opuesto. Podemos observar que cada una de las medianas divide al triángulo en dos triángulos más pequeños congruentes. Aquí podemos observar que, empezando por este punto, A va a la mitad de su línea opuesta. Podemos aquí tener al B, que va pues a la mitad de su línea opuesta, y al C, que igualmente va a la mitad de su línea opuesta, y en el punto exacto en donde estas se conecten, que en este caso es aquí, se le conocerá como centroide o baricentro. Ahora vamos con el siguiente tema, que serían criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Comenzando pues por el criterio de congruencia. Dos o más figuras son congruentes si se cumple que son exactamente iguales tanto en forma como en tamaño. Es decir, si sus lados y sus ángulos respectivos tienen igual medida, aunque su posición y orientación sean distintas. Ahora vamos con lo que serían criterios de semejanza de triángulos. En matemáticas, dos figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Lo siguiente tendremos tres criterios, comenzando por el criterio lado, lado, lado. Este nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Como se puede observar en la imagen, el B y el C, el EF son iguales, el AC, el DF son iguales, y el ED y el BA son iguales, por tanto este criterio es correcto. Seguimos con el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, el cual nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente igual. Por tanto, nos dice que pues, estos dos lados son iguales, o sea, el A, el B, el D, el E son iguales, el B, el C, el E, F son iguales, y pues comparten un ángulo que también es igual, en este caso el B y el E. Y por último, tendríamos este último criterio de congruencia, el cual nos dice que es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a este lado. Aquí podemos ver pues el primer lado, que sería el E, el F, el B, el C, pues son iguales, y el ángulo F es igual al C y el B es igual al E. Por tanto, este criterio estaría correcto. Bueno, ya para terminar, nos quedaría dar las gracias por la atención prestada a este tema.